Estamos en la charla de la LITCO Madrid de literatura juvenil, algo más que romance adolescente, con Anabel Botella, actriz y escritora de literatura juvenil de varias novelas que han sido premiadas como Dead 7, Las Crónicas de los Tres Colores, Elecciones o Dime que no es un sueño, y Débora Muñoz, que dedica su vida profesional... Débora F. Muñoz. Sí. Vale. Débora F. Muñoz, que dedica su vida profesional al marketing. Ha autopublicado 5 novelas en papel: Atrapada en otra dimensión, Viajera interdimensional, Incursores de la noche, Incursores del ocaso y Enemigos o algo más. También Amigos o algo más, y una novela corta ilustrada, El Adil. ¿Cuál es el tema de la charla de hoy? Que es que por qué la literatura juvenil tiene este tinte de que todos los libros tienen que tener romance adolescente, porque es este pivote tan básico en el género. Yo creo que la literatura juvenil tiene romance, pero como lo tiene cualquier novela, ya sea juvenil, adulta y tal. Yo creo que el amor es el arma, o sea, es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. Entonces, no es necesario que haya romance, pero bueno, a mí me mola que haya romance. Yo he leído algunas novelas que no tienen romance y no me ha importado, ¿no? Pero sí que es verdad que el romance tiene una particularidad más, o sea, tiene un añadido más, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me encanta escribir literatura juvenil. Y si surge el romance, genial. Si no surge el romance, no lo puedo meter con calzador, ¿no? Entonces yo creo que es un punto a favor en la literatura juvenil. No sé qué piensas tú. Bueno, a ver, es como todo. Yo, por ejemplo, mis primeras novelas, que son las de Atrapada en otra dimensión y Viajera interdimensional, no hay romance. O sea, es una pobre muchacha que se queda atrapada en otra dimensión y la puteo con cosas extrañas y pues le van pasando cosas. Romance. Inicialmente tenía intención de hacer un romance, luego dije, es que no me pega un romance aquí, y es la pobre muchacha puteada hasta que llega a su mundo. Es que yo lo de los micrófonos no. Entonces, se apunta también. Si surge el romance, pues sí que se puede meter. Lo que no se puede es meter con calzador o directamente pues decidir que tiene que haber un romance aunque no sea coherente con los personajes. Claro, o sea, sí, no, lo que no se puede hacer es, bueno, como toca, como la gente lo está esperando, pues voy a meter un romance. O sea, no, las cosas tienen que fluir, ¿no? Y hay novelas en las que sí que toca un romance y otras novelas en las que no. Sí, además, bueno, muchos grandes libros juveniles no tienen romance. O sea, por ejemplo, Las ventajas de un marginado, yo no diría que tiene un romance y es un gran libro. O sea, o no el romance clásico de decir, yo qué sé... Ya, pero es que hay muchas clases de amor. O sea, no es el chico... o la primera, el amor a primera vista. Ahí sí que, por ejemplo, Las ventajas de ser un marginado no habla de eso. O sea, la trama principal no es un romance. Hay otras cosas mucho más importantes. Refiero, o sea, lo principal, o sea, puede haber algo secundario, pero no necesariamente tiene que coger el romance como eso, el romance adolescente como temática principal. No es necesario y a veces incluso sobra. O sea, hay veces eso, que es como que el editor le ha obligado al autor a meter un romance ahí y dices, es que no me pega, o sea, no me pega y lo han puesto por ponerlo. Y bueno, sobre todo en muchas de fantasía que se están publicando ahora de fantasía juvenil, no hay romance por ningún lado y hay veces que casi se agradece. La cuestión, yo creo, el problema ha sido pues como que se ha generalizado en la mente del lector que tiene que haber un romance. Entonces incluso los lectores que no quieren un romance pues dicen, es que es juvenil, va a haber un romance, no lo compro, y es un problema. Ahora que ya hemos dicho que el romance no es el pilar fundamental de la literatura juvenil, entramos en un problema que es un poco más grande, que es que ¿qué definimos como literatura juvenil? Porque es esta pegatina que se le pone a muchas cosas, que parece que a veces es incluso un supragénero, porque es literatura juvenil fantástica, literatura juvenil negra, literatura juvenil de romance o literatura juvenil gótica o lo que sea. Entonces, erótica no. Bueno. No, a ver, no se la puede, al juvenil no se le puede, o sea, no se le puede añadir el hecho de erótico, la etiqueta de erótica. O sea, el juvenil erótico, que luego haya
puede ser new adult, vale, sí, no te digo que no, pero juvenil, erótica, puede haber sexo, pero no es erotismo, ¿sabes? O sea, hay que diferenciar la erótica del romance y el sexo, ¿sabes? Entonces, ¿qué define la literatura juvenil? ¿Qué define a la literatura juvenil? Como género. A ver, primero, la literatura, ¿a quién va dirigida? ¿Para quién va dirigida? Evidentemente va dirigida para un rango de edad muy determinado. Y luego además la literatura juvenil surge, o la etiqueta de literatura juvenil surge un poco de esas grandes cadenas, sobre todo en Estados Unidos, para el librero que no sabe etiquetar, no sabe en qué estante tiene que poner una novela, lo pone, o sea, ya pones la etiqueta de juvenil, ya pones la etiqueta de romance, ya te pones la etiqueta de novela negra, ¿sabes? Entonces el librero ya va como sobre seguro, ¿sabes? Son etiquetas para que los libreros, no los libreros de los que hay aquí en el Retiro, gente que sabe lo que vende en su tienda, sino aquellos que, bueno, que pertenecen a grandes superficies que no saben lo que venden. Entonces, para ellos es ese tipo de etiqueta. Y luego, bueno, pues... Bueno, y entonces también para saber a quién va dirigida la novela juvenil, ¿sabes? O sea, yo leo muchísima novela juvenil, tengo ya, pues eso, 47 años, no me avergüenza leer este tipo de literatura, pero no todo el mundo quiere leer este tipo de literatura, ¿sabes? Los protagonistas suelen tener una determinada edad. Evidentemente una novela juvenil no puede tener un hombre de 80 años que tiene Alzheimer, el protagonista tiene Alzheimer y habla de lo que no recuerda, ¿sabes? Entonces tiene que tener unos personajes, tiene que ir a un determinado público y bueno, y a veces los temas que trata. Bueno, yo creo que va un poco más allá de a quién va dirigido realmente, porque yo creo que al final el género juvenil lo definen los propios, el propio público juvenil, digamos. Al final el joven es el que decide si esa novela es para él o no. Y bueno, se puede ver, por ejemplo, con Moby Dick. O sea, Moby Dick ahora está catalogado como juvenil, salió como novela adulta. De hecho, si tú te lees... ¿Quién cataloga Moby Dick como juvenil? Tristemente, yo allá donde busco en Moby Dick, encuentro a Moby Dick en juvenil. ¿Quién ha decidido eso? ¿Qué pasó con Moby Dick? Como literatura recomendada en instituto. No, bueno, también esa es una versión... Sí, pero creo que es mucho más asequible Huckleberry Finn que Moby Dick. Sí, bueno, pero al final, ¿qué pasó con Moby Dick? Pasó una cosa muy fácil, se lo compraba el padre. Yo he leído Moby Dick la versión completa, es un manual de cetología totalmente. Pero ¿qué pasaba? Que en esa época se leían las novelas en voz alta. Y ¿qué hacían los niños? Pues papá, léeme este pasaje, léeme este otro, léeme este otro. Y luego les preguntabas al niño y decía, mi novela favorita es Moby Dick. Pero no porque le gustara Moby Dick entera, le gustaba trozos de Moby Dick, pues las partes chulas de Moby Dick, no las aburridas. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que se ha asumido como literatura juvenil y luego ya pues pasó al adaptado, pero realmente... pasa con mucho. El guardián entre centeno originalmente no era juvenil y los jóvenes al leer El guardián entre centeno se sintieron identificados y ahora está como juvenil, y entonces al final la decisión última de qué es juvenil y qué no es juvenil la deciden los jóvenes, o sea, la gente joven. Sí, pero además hay unas etiquetas para... que, o sea, coincido contigo, ¿sabes? O sea, el lector siempre tiene la última palabra, pero también trata de unos temas y tal que a lo mejor la literatura que dicen adulta y tal, que a mí a veces ese tipo de etiquetas no me convence, pero bueno, trata de unos temas que a lo mejor la literatura para adultos no trata, ¿no? O sea, el camino del héroe, el buscar la identidad, la primera vez a lo mejor del beso, la primera vez que te enfrentas a los problemas realmente sin los padres y sin las madres y tal, ¿no? Entonces, hay ahí una serie de temas que sí que trata lo que es la literatura juvenil que no encuentras a lo mejor en la literatura de adultos, ¿no? Sí, bueno, quizás es también un poco la exploración que se hace del mundo adulto dentro de la novela juvenil. En cuanto al tema de que los personajes tengan que ser de determinada edad, bueno, yo hace poco me he leído una novela que no está catalogada
como juvenil, pero a mí me parece juvenil total, y es de dos ancianos que se pierden en una casa en medio del mar. Pero era totalmente juvenil, o sea, era una aventura o sea, tenía todos los rasgos de juvenil, solo que los personajes eran dos viejecitos encantadores. Pero no es lo usual. No es lo usual, pero bueno, que siempre las reglas están para romperlas también, y bueno, al final es eso. También influye mucho el tono, influye mucho, pues eso, la temática, que se explore, que no se explore, pero incluso hay veces que hay una delgada línea de qué es juvenil y qué no es juvenil. Entonces, al final, pues eso, es una etiqueta más. Y lo peor no es eso, lo peor es que estamos etiquetando la etiqueta con más subgéneros, y ahora es juvenil, juvenil adulto, new adult, y a saber qué más se les ocurre en los últimos tiempos. Sí, es para ir a la librería y decir, ay, ¿qué puede leer mi hijo de 12 años? Esto lo puede leer, o mi hijo de 7 años, esto lo puede leer mi hijo de 15 años. No, es que esto tiene pocas letras, o esto tiene muchas letras, que no lo estoy encontrando muchas veces. Sí, muchas letras, o sea, y a mí me llevan los 7 males cuando dice alguien, no, es que tiene muchas letras, es que mi hijo no va a leer esto. Y bueno, deja que el niño decida lo que quiere leer y lo que no quiere leer. Pues igual quiere leerse un tocho así, ¿no? Pues igual no se lo lee en una semana, pero igual se lo lee en 2 meses. O sea, ¿y qué problema hay? ¿No? O sea, es que a veces los padres empiezan y dicen, no, mi hijo tiene que leer esto y tiene que leer esto y tiene que leer esto, ¿no? Sí, bueno, al hilo de esto, decir que a mi madre, cuando le dijeron que puedo darle de leer a mi hija lectora de 12 años, le dieron a Anne Rice. Lo cual te deja un poco del nivel de etiquetado que tienen ciertas librerías, ¿no? O sea... Bueno, mi madre con 11 años me dio Alberto Vázquez Figueroa, Manaos. No sé si os habéis leído esa novela, pero es una novela muy adulta, una novela donde sucede en un poblado del Amazonas. Recuerdo que era... Es que no se me olvida esa novela, o sea, me marcó tanto, que era el jefe de lo que era el campamento aquel, tenía una novia y se ve que la novia le pone los cuernos, ¿sabes? Entonces, hace pasar a la novia o a la exnovia, la hace pasar por todo el campamento, o sea, la prostituye. Entonces, o sea, una niña de 11 años, yo leyéndome eso, o sea, quiero decir que, bueno, pues yo en ese momento tenía la madurez, yo decía, no, me la voy a terminar porque creo que sí, creo que puedo con ella, pero creo que no era una lectura para mí. Bueno, yo me arriesgué, me marcó mucho la novela y luego no me arrepentí, pero veo que no era una novela para mi edad. No, bueno, hay muchas novelas, incluso pasa a la inversa. O sea, yo recientemente me he leído La Tribuna para reseñarla en Anica Entre Libros. La Tribuna de Pardo Bazán es de la lucha obrera, es una novela súper feminista. Y bueno, yo la catalogué como adulta, o sea, porque, o sea, para mí es totalmente adulta, que sí, que lo puede leer un chaval, o sea, no hay problema. Y bueno, tengo ahora la discusión con Anica de es que la editorial es SM y la editorial dice que la tienes que poner en juvenil, y yo, pero es que esto no es juvenil. Y claro, tenemos ahí la movida de que incluso Anica está de acuerdo conmigo, pero claro, como le han dicho que tiene que ser en juvenil, pues me dice, bueno, pues ponla en juvenil y di en la reseña, no, a mí no me parece juvenil, lo puede leer un joven, pero esto no es juvenil, o sea, es un libro pues que realmente juvenil no es. Porque claro, a mí con 12 años en el colegio me obligaron a leer Las ratas. Eso tampoco es juvenil. ¿Las ratas de Delibes era? Sí, Las ratas de Delibes. Y... A mí me encanta Delibes, pero recuerdo cuando me leí El Camino, cuando tenía 11 o 12 años, a mí me maravilló, a mí. Pero... yo no sé si ahora mi hijo, en ese momento, la misma edad que yo tenía y tal, si mi hijo hubiera flipado con esa novela. Yo, francamente, mira que me leo 2 libros por semana o más, y después de leer obligada ese libro, estuve 2 meses sin leer un solo libro. O sea, consiguieron el efecto contrario. Entonces, también ahí en la elección de lecturas de los adultos para los jóvenes deberían pensar un poquito más en cuál es el objetivo final, si que dejen de leer o que empiecen a leer. ¿Tú querías decir algo antes? Uy, no, nada, que habías comentado.
Nada, que habías comentado sobre que te dieron Anne Rice a los 12 años. A mí me flipaba Anne Rice a los 12 años. A mí me flipó también. Y lo que hice fue no decirle a mi madre, no te lo leas. O sea, le dije, esto no te va a gustar, no te lo leas. Es que porque sabía que no me iba a leer los siguientes y no. Entonces... De algún modo, todo el tema este vampírico, oscurillo, justo a la edad de los 12, 13 años que estamos entrando en la adolescencia, yo creo que también tiene algo. Curiosamente, aunque no creo que Anne Rice escribiera pensando en esa franja de edad. No, bueno, este era la hora de las brujas, no era de vampiros, pero de verdad que lo que hice fue eso. O sea, mi madre se leía después de que yo los libros y yo le dije, este no te va a gustar, mamá, y cómprame el siguiente porque a mí sí. y esa es la única razón por la que acabé leyéndolo, porque si no, mi madre, si se lee eso, no se lo lee. O sea, no me deja leer los siguientes en esa edad. Nada, al hilo de lo que estaban diciendo antes sobre el género juvenil y adulto y demás. No, yo lo único que quería añadir es que para mí realmente la literatura juvenil no es un género, sino, como decías antes, una etiqueta, porque al fin y al cabo en literatura juvenil al final tienes todos los géneros que se tienen en adulta. Entonces para mí eso ya de por sí lo encuentro un fallo que se le diga, que se le llame género a la literatura juvenil, porque género es thriller, género es romántica, género es fantasía, pero todos esos géneros están dentro de la etiqueta de juvenil. Yo creo que hay veces que juega en contra, o sea, en contra de las ventas, pero... Por otro lado, juega en contra, pero no juega en contra, porque yo creo que el lector, el buen lector, va a leer cualquier libro bueno, sea del género que sea infantil, sea juvenil, sea adulto, sea lo que sea. O sea, ¿quién va a rechazar leer un libro juvenil? Pues el típico señor que solo lee clásicos, o yo no leo esto porque tal, yo no leo esto porque cual. Para mí esa gente no son buenos lectores tampoco, ¿no? Son gente que lee solamente pues como para posicionarse de alguna forma ante los demás, y hay veces que ni lee. O sea, porque a mí cuando me empiezan, es que tú lees juvenil y lees no sé qué y lees no sé cuántos, yo solo leo clásicos, y empezamos a hacer la cuenta de cuántos clásicos ha leído esa persona y cuántos me he leído yo, yo solamente por la cantidad de libros que leo les gano por goleada. O sea, porque yo a lo mejor de los 12, 13 libros que me leo al mes, 2 son clásicos. Entonces empezamos a echar cuentas y a lo mejor esa persona que me ha mirado con desprecio se ha leído muchos menos clásicos que yo. Entonces... Pues es curioso. A ver, yo cuando tenía 15, 16 años, no es que despreciara el juvenil, pero me interesaba otro tipo de literatura. Bueno, ya empecé con Tolkien, luego empecé con Kafka y ya empecé a meterme en clásicos, en literatura hispanoamericana, y durante muchos años estuve leyendo literatura, clásicos españoles y clásicos de Latinoamérica. Bueno, y llegó, no sé por qué, o sea, a los 27 años llegó a mi vida Harry Potter y de pronto, quiero decirte que sí, que llegó Harry Potter y dices, ostras, pues me mola, ¿sabes? O sea, digo, me hubiera gustado encontrar esto cuando yo era pequeña. Bueno, yo cuando era pequeña leía, Los Cinco y Torres de Mallory, y los Hollister y tal, y Julio Verne y muchas más, ¿no? Pero de pronto volví otra vez a sentirme cuando era pequeña y dije, ostras, me había olvidado de lo bien que me lo pasaba con estos libros. Entonces volví otra vez a retomar la literatura juvenil y fue con 27 años, o sea, y desde los 27 han pasado 20 años y sigo leyendo literatura y juvenil, infantil, pero me da igual que sea, que tenga esa etiqueta, porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, un buen libro te va a gustar si es literatura juvenil, si es infantil, o sea, los buenos libros da igual, las etiquetas dan igual. A mí me hubiera encantado descubrir a Roald Dahl, por ejemplo, cuando me tocaba. Entonces, yo la verdad es que también he tenido una infancia extraña en cuanto a libros, porque como me leía todo y luego empecé a leerme los libros que eran de más de mi edad, mi madre al final renunció y me daba los suyos de misterio y bueno, empecé, mi primera novela juvenil la leí a los 16 o 17 años, que era Eragon, o sea, pero hasta entonces no había leído nada de juvenil y dije, pues esto está guay, ¿sabes? Pero realmente el lector
pues eso, disfruta de la buena literatura a cualquier edad y en cualquier género y en cualquier... O sea, yo he visto álbumes ilustrados para niños de 2-3 años que son una delicia, o sea, es pura poesía. Y es literatura realmente. Sí, y las imágenes sí son poesía, evidentemente, sí. No, y el propio texto es poesía. O sea, de hecho, hay un libro infantil en Inglaterra o por ahí que es tan poético y está tan bien escrito que los niños se duermen siempre. O sea, no sé si era un 97% de aciertos que se dormían sí o sí, porque la palabra estaba tan bien pensada que los niños se duermen y el adulto también. Claro, la poesía tiene musicalidad, Sí. entonces tiene un ritmo, tiene una cadencia, y es cierto que, bueno, pues si está bien hecho, pues entonces, y pretendidamente está para dormir, pues si hace eso y es lo que pretende, pues entonces genial, porque ha hecho lo que quiere, ¿no? Sí, por eso, o sea, al hilo de esto, me gustaría enfatizar en que yo creo que no todo lo que se publica ahora en forma de libro es literatura. O sea, si seguimos lo que es la definición de la RAE, la literatura es crear, implica un esfuerzo por hacer algo bello con las palabras. Hay veces que te lees algo y sabes perfectamente que el autor por las palabras no se ha molestado en nada y básicamente ha vomitado una historia y la ha publicado. Y la editorial tampoco ha hecho nada para corregirlo. Entonces, ¿es literatura? Para mí no. ¿Que es disfrutable? Pues sí. O sea, yo, por ejemplo, 50 sombras de Grey no me parece literatura, pero me lo leí de una tacada. Luego lo piensas en frío y dices, vaya mierda me he leído, pero me lo leí complacida, ¿vale? Bueno, sí, claro, es que, a ver, todo lo que se escribe no es literatura. O sea, yo hago una lista de una compra y no es literatura. Hago un artículo, eso tampoco es literatura. O sea, que hay que diferenciar lo que es literatura de lo que no es literatura. Pero yo no me voy a meter ya en libros en lo que es literatura, no es literatura, porque creo que es meterme en camisas de 11 varas, y yo te digo lo que a mí no me parece literatura, como es una lista de una compra, ¿no? Que a veces dice, bueno, bonita, todo el mundo sabe hacer una lista de compra, ¿no? O sea, no sé si me entendéis, ¿no? Pero no voy a decir que libros son literatura y que libros no son literatura. Hay gente que se está leyendo ahora unos bestsellers y tal, y yo lo leo y digo, es que está tan mal planteado, está tan mal contado, ¿sabes? Y las niñas y los niños van, ¡ay, qué bien! Pues mira, lo siento, pero... Es disfrutable. O sea, es disfrutable. O sea, yo que no sea literatura no me parece que sea inferior realmente. O sea, eso no es otra cosa. O sea, o sea, yo, vamos, de verdad. O sea, yo muchos libros que no son literatura me los leo y es como, pues me gusta, o sea, está mal escrito, pero me gusta, porque tienes dos componentes, tienes componente historia, componente, pues digamos, la forma y el contenido, ¿no? Si el contenido mola, pues puedes disfrutarlo igual. No es literatura, lo vendes como tal, pero no es literatura. Yo ahora, bueno, empiezo a ser un poco más exigente y prefiero que el libro esté bien escrito y tenga una buena historia, pero si no... Pero de todas maneras, bueno, quiero hacer un inciso, o sea, lo que es literatura y lo que no es literatura. O sea, por ejemplo, en el siglo XIX, Dumas, o sea, lo que escribía no se le consideraba literatura, y hoy es uno de los clásicos. Quiero decir que a veces el Conde de Montecristo o la Dama de las Camelias y tal se repartía en fanzines, sí, en folletines y tal. Entonces, antiguamente eso no era literatura, ahora sí, ¿no? Entonces, es una línea un poco delgada. Pero volviendo a lo que decíais antes de que hay ciertos tropos o recursos que se usan tanto en la literatura infantil como en la juvenil, estaba preguntándome antes de cómo lo diferenciáis, porque se habló de literatura juvenil hasta los 12, literatura hasta los 16, young adult, new adult. ¿Cómo veis estas restricciones, o dónde planteáis las restricciones de esto lo considero para 12 años, esto lo considero para 16 dentro de la literatura juvenil? Porque es algo que se hace, es una distinción que está al orden del día. ¿Qué creéis que es lo que crea esa barrera de los 12, de los 16, de directamente adulta o de directamente infantil?
Bueno, el lenguaje es fundamental, o sea, no te puedes, o sea, para un niño de 7 u 8 años el lenguaje tiene que ser muy claro, muy directo y bueno, las frases no pueden ser complicadas, la historia no puede ser complicada, tiene que ser todo como muy sencillo. Puede tratar un tema un poco delicado, pero el lenguaje tiene que ser sencillo. Por ejemplo, hace como 3 meses o así me leí Alma y la isla de Mónica Rodríguez. O sea, es una novela para niños de 8 o 9 años. Me pareció una novela maravillosa. Y tal y como está contada es muy poética. El lenguaje es muy sencillo, pero no me resulta sencillo lo que ha hecho Mónica Rodríguez en esa novela, ¿sabes? Entonces, es como lo explicas, es cómo lo narras, o sea, qué es lo que quieres contar y, o sea, la envoltura de todo, ¿no? Bueno, yo al final la etiqueta la pongo casi intuitivamente, o sea, más o menos como he leído tanto y he visto dónde ponen la etiqueta, yo escribo el libro y ya una vez que lo he escrito digo, pues esto es para 12 años. Pero porque he leído tantos que digo, es que esto no lo voy a vender a otra edad. Porque por lo que sea tiene unas características que pegan con lo que dirían que la etiqueta es para 12 años. Pero bueno, como digo, yo con 12 años me estaba leyendo Anne Rice. O sea, realmente la franja de edad es muy relativa siempre y al final el niño lector pues puede estar o muy adelantado o muy retrasado respecto a lo que se entiende que tiene que leer. Porque igual que yo me estaba leyendo El color superior y el superior del barco de vapor, y luego llegaba 3 años después y me mandaban el mismo libro que me había leído 3 años antes, pues había otros que ya les ponías el libro más complejo y era como, ostras, es que esto y es miraban mucho. las páginas. Oye, ¿cuántas páginas tiene? Uf, madre mía, tiene 200 páginas, esto no sé, ¿eh? Sí, porque te habrá... Sí, a mí yo lo he visto y bueno, de encontrarme en Amigos Invisibles, que yo me estoy leyendo los libros de Mary Higgins Clark en los recreos y van y me regalan al elefante Trompito, ¿sabes? O sea, unas cosas que realmente, o sea, es que lo de la edad es tan relativo que bueno, pues al final eso, yo me he leído un montón de libros de todas las edades, veo más o menos qué es lo que entiende cada uno que tiene que poner en cada edad y luego pues digo, pues bueno, este se lo puedo vender a tal edad y este se lo puedo vender a tal edad. Y luego pues eso, al final como acabo vendiéndolos yo en mano casi siempre y en Amazon pues te deja un poco jugar, pues me da lo mismo. A ver, sí, yo he escrito, la última novela que se ha publicado, La magia oculta, va para chicos, chicas, igual de 9, si son muy lectores, 9, 10 años y tal en adelante, ¿no? Hay algunos niños de 8 años que sí se la están leyendo, pero yo cuando me puse a escribir la novela, evidentemente, el tipo de vocabulario, las acciones, o sea, toda la trama tenía que tener un contenido y según qué cosas no puedo pasarme. O sea, yo tiendo a ser un poco macabra en mis novelas, a meter algo de violencia y tal. En esta no puedo meter según qué violencia. O sea, no puedo sacar esos cuchillos que a lo mejor saco en Dead 7 o en 2 instantes o en Cuervo Negro. Entonces tengo que cortarme en según qué cosas, tengo que cortarme también con el vocabulario y saber cómo hablan los chavales, cómo hablan, qué les preocupa, qué no les preocupa y tal. O sea, eso lo tengo que tener clarísimo. Bueno, eso también depende un poco de cómo escribas, ¿no? Tú escribes más pensando en a quién te diriges y yo escribo lo que me salga y luego decido cómo lo voy a vender. También tengo un poco más de libertad porque no tengo editoriales de por medio, entonces pues bueno, pues puedo venderlo como me dé la gana. O sea... Sí, no, a ver, mis novelas siempre, o sea, yo escribo siempre lo que me da la gana, pero evidentemente de pronto digo, ostras, tengo una protagonista de 12 años, no puedo poner a esta protagonista de 12 años que hable como una niña de 20 porque no es creíble.
No es creíble, o sea, o no puede hablar como hablo yo contigo, como estoy hablando con vosotros, porque tampoco es creíble. O sea, entonces, sabiendo quién es la protagonista y escribo lo que me da la gana, pues ahí empiezo a trabajar lo que es el lenguaje, lo que es la trama, y según qué cosas puedo contar y según qué cosas no puedo contar. Bueno, yo es que todavía no me he encontrado con una protagonista o un protagonista de esa edad. O sea, los míos son juveniles, pero ya más de 16 en adelante. Pues la mayoría de mis personajes son mayores de edad, la verdad. O sea, lo que pasa que eso, pues yo lo que me salga y luego pues ya decido. Sí que es verdad que tengo, por ejemplo, cosas más infantiles y son infantiles. Entonces, o sea, nivel de, pues eso, de que he trabajado también en una editorial infantil y sé que esto es para 5 años. Pero bueno, o sea, igual es intuitivo. Yo primero escribo y luego digo, ostras, esto como se lo venda a uno de 6 ya no se lo quiere leer, y como se lo venda a uno de 3 tampoco lo va a querer. Entonces, al final, pues bueno, yo hago un poco lo que me salga, cuido mucho que quede bien escrito, lo reescribo 1000 veces y luego ya cuando está el definitivo, pues decido la franja de edad, digamos. Nos hemos quedado aquí ya. Nos hemos quedado un poquito. Bueno, ya que un dato interesante. Es un dato. Un dato como cualquier otro, pero hablando antes de que con 27 descubriste Harry Potter, toda esta cosa. Mi madre, una señora de 60 años, muy lectora, ahora se está leyendo, ya va por el 5º de Harry Potter. Lo solo empezó a leer hace 2 semanas. Está flipando y tiene 60 años, o sea, es lo que decía. Claro. O sea, está enfocado a un público, pero eso no quiere decir que no se lo pueda leer todo el mundo luego. O sea, es un prejuicio absurdo. Tú Sí, puedes disfrutar de esos libros. Sí, eso es lo que estábamos comentando. O sea, pero que me da rabia que la gente sea tan, no la gente, sino la gente, digamos, un poco más snob, pues sea eso, tan snob, porque tú no sabes si vas a coger un libro juvenil y vas a volver atrás en el tiempo, a sentir esa nostalgia, esas primeras veces. Es diversión, además, porque los libros más adultos normalmente tienden a ser más oscuros, más crudos, y a veces, pues una cosa, mirando las cosas con la inocencia de las primeras veces, pues a veces, chicos, puedes disfrutarlo, ¿no? Pero los prejuicios los tenemos nosotros, los adultos, no los niños. Mira, ayer estuve en un club de lectura de La magia oculta, pues eso, había desde 9 hasta 12 años y tal, ¿no? Y yo tenía miedo cuando yo escribí la novela, claro, la protagonista, la heroína es una niña, y las 2 amigas también, pues acompañan a Rita en la aventura y tal. Entonces yo tenía un poco de miedo porque, bueno, pues porque es un mundo de brujas, porque aunque no se diga claramente es un matriarcado, porque aunque no se hable claramente hablo de feminismo, ¿sabes? Entonces yo tenía miedo por los niños que estaban en el club. Digo, a ver si los niños van a rechazar la novela, porque las 3 son niñas, ¿sabes? Y estamos acostumbrados a que los protagonistas, los héroes, son los niños, ¿no? Y los niños no tenían ningún tipo de prejuicio, los niños habían disfrutado de la novela. Entonces los prejuicios somos nosotros, los prejuiciosos. Ah, ¿salen brujas? ¿Salen niñas? Ah, no. Tú, niño, mi hijo, no van a leer algo que sea de niñas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una novela que a mí me encanta, que son para niños de 8 años, que son Princesa Dragón. Bueno, pues es súper divertida y no tiene nada que ver, porque hay niños que se la están disfrutando. Pues hay papás que dicen, no, mi hijo no va a leer cosas de princesas, y los niños lo están disfrutando. Sin embargo, las niñas sí que leen los futbolísimos. ¿Por qué? Porque es lo que toca, porque las niñas podemos leer de todo, pero los niños no, ¿no? Entonces a veces hay cosas que me molestan, que me fastidian, que los prejuicios somos nosotros, prejuiciosos. Y bueno, y cuando te das cuenta de que no hay ningún tipo de prejuicios, puedes leer lo que quieras, incluso infantil, de 2 años, o sea, es lo que hay, álbumes infantiles que son una maravilla, una preciosidad, ¿no? Entonces eso. Nos quedan unos 5 minutos un poquito largos, entonces para terminar me gustaría que brevemente, porque esto es una cosa en la que nos podemos ir hasta pasado mañana, que planteéis cómo veis el panorama juvenil hoy en día. ¿Cómo lo veo? Pues a ver, yo creo que está viviendo, sigue viviendo una etapa dorada. El juvenil, de hecho, la red editorial, o sea, el tejido editorial, aquellos que tienen infantil y juvenil, las editoriales se sostienen mucho de esto, del infantil y del juvenil. Sobre todo, bueno, yo que estoy en una casita en Serendipias, puedo decir que lo que se vende básicamente es casi todo infantil.
y sí, juvenil también, pero bueno, ahora vive una época dorada y que bueno, que se publica mucho, muy bueno, otras cosas no tan buenas y tal, pero bueno, yo creo que se publica mucho y está bien, ¿eh? Sí, sí, además parece que bueno que por fin los autores españoles empiezan a tener un poco de nombre. Ya no vemos tanto instituto americano de estos que no se entiende muy bien cómo funciona y tan frío, o sea, porque realmente es difícil identificarse con ese tipo de historias, incluso solo por la ambientación, ¿no? Entonces, pues algo más cercano siempre se agradece. Y bueno, siempre estamos en las mismas, siempre va a haber prejuicios, pero además el juvenil y el infantil tienen una cosa que es que bueno, que cuando hay crisis económica los padres se privan de comprarse libros ellos, pero no se privan de comprar a sus hijos. Exacto, sí, no, el juvenil es eso, y además estamos dando futuros lectores, y es que es tan importante el juvenil y el infantil, que a los padres no les molesta comprar libros para ellos. Igual, lo que tú dices, sí, igual se miran más para los adultos, pero para el juvenil miran los precios, pero aún así dices, bueno, va, no te puedes comprar dos, te compras uno, pero lees. Sí, pero te lo compras y luego, pues bueno, los prejuicios siempre estarán, o sea, es una cosa que no nos vamos a quitar nunca, pero es lo que yo digo, que al final, pues eso, el lector bueno va a ir a leer los libros buenos. Mi mayor fan es un señor que es cliente del bar de mi padre. El primer libro se lo compró por compromiso y el señor pues me ha comprado todos los libros porque le encantó y le da igual, o sea, el libro que saco, el libro que se lo compra y si ese señor no tiene 70, 80 años no tiene ninguno, pero le hizo gracia, o sea, se lo compró así como un poco reacio, como diciendo, bueno, casi como que mi padre parecía que al principio chantajeaba a los clientes o algo habituales y el señor, pues no sé, en un día que estaba aburrido se lo ventiló y al día siguiente llegó y estaba yo en la barra y me llegó y me dice, ¿has sacado más? Y al final, pues oyes, es un señor mayor realmente y está, vamos, que ¿cuándo sacas el siguiente? Venga, ¿y el siguiente qué? ¿Y este qué? Y menos mal que son autoconclusivos porque si no me lincha el hombre, entonces... No, es que hay gente que piensa que escribir un libro son 2 ratos. Sí. No, y yo siempre digo, bueno, yo he escrito novelas, a lo mejor, por ejemplo, Dead 7 y tal, sí, esa novela es una novela con muchísima acción, hay gente que la ha leído en 3-4 horas. Mola mucho. No sé cómo, pero tardé 7 meses en escribirla y no de 2 ratitas, o sea, poniéndome todas las tardes, por lo menos 5 horas todas las tardes, o sea, que parece que se escribe así no, lleva mucho trabajo detrás. No, bueno, yo tenía, en esa época tenía la cosa de que estaba trabajando en el bar para echar una mano y claro, estaba en el turno de mediodía que no entraba nadie y me bajaba la tablet y escribía y ahí escribí un montón de novelas, pero ahora que ya soy responsable de marketing y tengo más cosas, pues a lo mejor en un libro tardo como 1 año o 2, o sea, y luego pues eso se lo leen en una tarde y dices, wow. Claro. Pues básicamente eso es todo. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Vamos a sortear los libros, porque en todas las charlas sorteamos libros. En esta tenemos los 3 tuyos de Anabel Botella, que son 2 instantes y 2 copias de Dead 7. ¿Dead 7 o Dead 7? Yo digo Dead 7. Dead 7. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y por teneros en la LitCon 2018. A vosotros por invitarme.